¿Sabías que, en cuestión de horas, los vientos pueden transformar ciudades enteras en ruinas, y que la fuerza de una tormenta no solo se mide por la destrucción que causa, sino por la manera en que la naturaleza se muestra implacable? Hoy, exploraremos los mayores huracanes de la historia, eventos que marcaron al mundo y dejaron cicatrices profundas. Desde Katrina hasta Galveston, cada huracán trajo consigo no solo vientos y lluvias, sino historias de supervivencia y tragedia que resuenan hasta hoy. ¿Quieres saber qué sucede cuando la furia de la naturaleza alcanza su punto máximo? Descubrámoslo juntos. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. El huracán Katrina, clasificado como un huracán de categoría 5 en su punto máximo, fue mucho más que una tormenta poderosa. Comenzó a formarse sobre las cálidas aguas del Atlántico, donde las temperaturas de la superficie del mar por encima de los 26 grados Celsius proporcionaron la energía necesaria para alimentar estos monstruos naturales. A medida que el aire caliente y húmedo sube, crea una zona de baja presión en la superficie, lo que a su vez atrae más aire caliente de los alrededores. Este ciclo continuo provoca la formación de nubes en espiral, mientras que la fuerza de Coriolis, causada por la rotación de la Tierra, hace que el sistema gire. Lo que convirtió a Katrina en uno de los huracanes más devastadores fue una combinación de factores naturales y humanos. Cuando se acercó a las cálidas aguas del Golfo de México, el calor adicional de esa región intensificó rápidamente su fuerza. Para que te hagas una idea, la presión barométrica en el ojo del huracán cayó a 902 milibares, una de las presiones más bajas jamás registradas en un huracán del Atlántico. La caída de presión en el centro del huracán permite que los vientos a su alrededor aumenten su velocidad, llegando a casi 300 kilómetros por hora en algunos momentos. Además, el fenómeno de la marejada ciclónica, la súbita elevación del nivel del mar causada por la baja presión y los vientos intensos, generó olas que superaron los 6 metros de altura. La vulnerabilidad de Nueva Orleans contribuyó significativamente a las desastrosas consecuencias. La ciudad, construida en gran parte por debajo del nivel del mar, dependía de un intrincado sistema de diques y bombas para protegerse de las inundaciones. Sin embargo, esos sistemas, subestimados durante años y mal mantenidos, fallaron bajo la presión del agua. Cuando los diques se rompieron, el agua invadió la ciudad, inundando todo a su paso y transformando barrios enteros en lagos de agua salada, mezclada con aguas residuales y escombros. Katrina expuso no solo la brutalidad de los fenómenos naturales, sino también las fallas humanas en la prevención de desastres. Sin embargo, a pesar de toda esta destrucción, no fue el huracán más mortal registrado. El huracán Galveston, que azotó Texas en 1900, demostró de manera igualmente implacable cómo la naturaleza puede ser cruel e impredecible, llevándose consigo miles de vidas en una sola noche. En 1900, los avances de la meteorología aún estaban en pañales y las previsiones climáticas no poseían la precisión de hoy en día. El escenario era la tranquila ciudad portuaria de Galveston, en Texas, que, a primera vista, parecía estar lejos de cualquier amenaza inminente. Pero lo que se acercaba era una tormenta monstruosa que crecía silenciosamente en el Golfo de México, lejos de la vista de los habitantes y, peor aún, sin alertas previas. El huracán Galveston, con vientos estimados en más de 240 kilómetros por hora, trajo consigo una tormenta marítima catastrófica. Las aguas, como si respondieran a un llamado sombrío, comenzaron a subir. No se trataba de simples olas. Era como si el propio océano decidiera invadir la tierra firme. La presión atmosférica cayó a niveles alarmantes, alrededor de 936 milibares, lo que amplificó la fuerza de la tormenta. En pocas horas, el agua tomó toda la ciudad, como una mano invisible que barría todo a su paso. Pero lo que realmente convirtió al huracán Galveston en algo devastador fue la falta de cualquier tipo de aviso eficaz. En una época sin comunicación moderna, el desastre llegó sin advertencia, y los habitantes fueron sorprendidos. Aproximadamente 8,000 personas perdieron la vida, convirtiendo este en el huracán más mortal de la historia de los Estados Unidos. Las construcciones, que en esa época eran en su mayoría de madera y ladrillos mal reforzados, fueron fácilmente reducidas a escombros.
Galveston, una ciudad que antes florecía como uno de los mayores centros comerciales del sur, fue prácticamente arrasada del mapa. La fuerza destructiva de Galveston fue una verdadera lección de cómo la naturaleza, cuando decide mostrar su poder, no hace concesiones. Incluso los mejores ingenieros de la época subestimaron el poder del agua y del viento. Pero esa subestimación no sería la última. Décadas después, en 1935, otro huracán se formaría en las cálidas aguas del Caribe, desafiando la ciencia y la capacidad humana para predecir y enfrentar estos eventos. El huracán que se conocería como el huracán del Día del Trabajo. En 1935, el mundo fue testigo del nacimiento de uno de los huracanes más intensos jamás registrados en la historia de los Estados Unidos. El huracán del Día del Trabajo. La tormenta comenzó a formarse en las cálidas aguas del Atlántico, un caldero perfecto para alimentar a este coloso. A medida que el sistema se desplazaba hacia el archipiélago de los Cayos de Florida, alcanzó una intensidad aterradora. Con una presión atmosférica mínima de 892 milibares, el huracán alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. Con vientos que superaban los 300 kilómetros por hora, el huracán del Día del Trabajo dejó un rastro de destrucción a su paso. La fuerza de los vientos era tan abrumadora que convirtió casas en escombros en cuestión de segundos y lanzó embarcaciones a kilómetros de distancia, como si fueran juguetes. El fenómeno de la marejada ciclónica, cuando el nivel del mar se eleva debido a la baja presión y los vientos, alcanzó niveles sin precedentes, inundando las pequeñas islas de forma tan repentina que los habitantes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los ingenieros que construían el ferrocarril Oversea, una de las principales conexiones entre el continente y las islas, observaron impotentes cómo los puentes y las vías eran retorcidos como si fueran alambres bajo la fuerza brutal de la naturaleza. Trabajadores, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, quedaron atrapados en la línea férrea y no lograron escapar de la furia del mar y los vientos. El resultado fue una tragedia de proporciones épicas, con cientos de muertos y una destrucción casi total de las islas afectadas. A pesar de su monstruosa intensidad, el huracán del Día del Trabajo no fue el único en causar estragos de esta magnitud en la historia. Décadas después, en 1998, el Caribe y América Central serían el escenario de un nuevo desastre natural que conmocionaría al mundo, el huracán Mitch, cuyas lluvias torrenciales y violentos vientos dejarían un impacto devastador. En 1998, el Caribe y América Central se convirtieron en el escenario de uno de los huracanes más devastadores de la historia, el huracán Mitch. A diferencia de muchos huracanes que causan destrucción con vientos intensos y marejadas ciclónicas, Mitch trajo consigo algo igualmente peligroso, el agua. La fuerza de la tormenta, que alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 285 kilómetros por hora, fue solo el comienzo del desastre. El verdadero peligro residía en las lluvias torrenciales que arrojó incesantemente sobre América Central, transformando paisajes enteros en mortales ríos caudalosos. Mitch permaneció prácticamente estacionado sobre la región durante días, algo inusual y extremadamente destructivo en términos meteorológicos. Como el huracán se movía lentamente, liberaba lluvias constantes sobre montañas y llanuras, causando deslizamientos de tierra e inundaciones catastróficas. En Honduras y Nicaragua, ríos que antes fluían pacíficamente desbordaron, arrastrando puentes, pueblos enteros y cultivos. La lluvia fue tan densa que en algunas áreas, el equivalente a un año completo de precipitación, cayó en solo una semana, creando un escenario de devastación raramente visto. Los estragos no se limitaron solo al paisaje físico. Las pérdidas humanas fueron inmensas, con más de 11.000 muertes atribuidas directa o indirectamente a la tormenta y miles de desaparecidos. Las imágenes de Mitch se convirtieron en un símbolo de cuán destructiva puede ser el agua cuando se vuelve implacable, tanto como los vientos más feroces. El huracán no perdonó ciudades, destruyendo infraestructuras que tardarían años en reconstruirse y dejando marcas profundas en la economía local. Sin embargo, Mitch, con toda su furia, no fue el único en dejar una cicatriz en las Américas. En 1992, el huracán Andrew mostró al mundo cuán impredecibles pueden ser los huracanes, al transformar partes de Florida en una zona de guerra en cuestión de horas. En 1992,
El huracán Andrew surgió de las cálidas aguas del Atlántico, revelando un poder que pocos estaban preparados para enfrentar. Al principio, parecía ser solo otra tormenta más, pero a medida que se acercaba a la costa de Florida, Andrew se intensificó de manera aterradora, alcanzando la categoría 5 con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Lo que hacía que Andrew fuera especialmente peligroso no era solo su intensidad, sino también su velocidad y precisión al tocar tierra. Cuando Andrew finalmente llegó a Florida, se movió como una verdadera fuerza destructiva, arrancando techos, demoliendo construcciones enteras y esparciendo escombros por todas partes. El ojo del huracán, con unos 24 kilómetros de diámetro, trajo una calma momentánea, solo para ser seguida por una segunda ola de destrucción. Lo que quedó claro fue que las estructuras no estaban preparadas para soportar vientos de esa magnitud, y el huracán transformó barrios enteros en escombros, como si la propia tierra hubiera sido devastada por una explosión invisible. Andrew también destacó una de las consecuencias más temidas de los huracanes: el impacto económico. Se estima que los daños superaron los $25,000 millones, convirtiéndolo, en ese momento, en el huracán más costoso de la historia de Estados Unidos. Pero los números económicos eran solo una parte de la historia. Los daños emocionales y psicológicos fueron profundos, con decenas de miles de personas sin hogar, tratando de reconstruir sus vidas en medio de las ruinas. El huracán también expuso fallas en los sistemas de alerta y en las regulaciones de construcción, que tuvieron que ser reformuladas para soportar futuras tormentas. Sin embargo, Andrew no fue el único en mostrar la brutalidad de los vientos y las aguas. Casi 3 décadas antes, el huracán Camille, en 1969, trajo consigo una destrucción similar, pero con una violencia aún más extrema, dejando un rastro de caos que marcaría para siempre la historia de los huracanes en el Golfo de México. En 1969, el huracán Camille emergió de las profundidades del Golfo de México con una intensidad que parecía desafiar a la propia naturaleza. Desde el comienzo, Camille mostró un comportamiento aterrador, creciendo rápidamente hasta alcanzar la categoría 5. Cuando llegó a la costa de Mississippi, lo hizo con vientos que superaban los 320 kilómetros por hora, uno de los más rápidos jamás registrados. La presión barométrica cayó a unos 900 milibares, y la marejada ciclónica elevó el nivel del mar más de 7 metros, invadiendo la costa y destruyendo todo a su paso. Lo que realmente distinguió a Camille de otros huracanes fue la combinación de su fuerza brutal y la velocidad devastadora con la que atacó. Muchos habitantes de la región subestimaron la tormenta y no evacuaron a tiempo, creyendo que podrían resistir la furia de Camille. Sin embargo, el huracán convirtió esa confianza en tragedia. Edificios que habían sido diseñados para resistir tormentas fueron completamente destruidos. Los cimientos de casas y hoteles desaparecieron como si nunca hubieran existido. Las áreas costeras parecían escenarios de guerra, con escombros esparcidos por kilómetros, como si una explosión hubiera desgarrado el suelo. Pero Camille no limitó su furia a Mississippi. A medida que se adentraba en el interior, trajo consigo lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra masivos en las regiones montañosas de Virginia. El agua descendió por las laderas con una fuerza incontrolable, destruyendo pueblos enteros, arrastrando autos y árboles como si fueran hojas. Más de 250 vidas se perdieron, y el impacto de Camille se sintió durante muchos años, con miles de personas luchando por reconstruir sus hogares y sus vidas. Aún así, Camille no sería el último en dejar su huella en los libros de historia. Décadas después, el huracán Katrina llegaría con una fuerza igualmente aterradora, llevándonos de vuelta al principio de nuestra narrativa, donde la furia de la naturaleza nos recuerda, una vez más, su poder indomable y cíclico.